8 de la mañana con 14 minutos, las 8 de la mañana con 14 minutos, estamos de vuelta. Vamos a conversar esta mañana con Rodrigo Castillo, exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, para entender todo este entramado que estamos viviendo desde hace ya varios días. Rodrigo, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días. No, muchas gracias a usted. Voy a partir con la pregunta más, digamos, compleja toda, pero fácil para ti, me imagino. Compleja para uno. Nada es fácil en este entramado. En este entramado. Expliquemos primero, así como cronológicamente, el cambio metodológico del cálculo de las tarifas eléctricas. ¿Cuándo partió y en simple? ¿Qué es lo que se cambió para hacer ese cálculo de las tarifas eléctricas que después derivó en que se calculara 2 veces el IPC? Tratemos de explicarlo en simple. Ok, perfecto. Para explicar eso hay que explicar algo anterior. Tómese el tiempo. Las tarifas eléctricas en Chile tienen 3 componentes: distribución, transmisión, generación. Distribución y transmisión son 2 precios totalmente fijados por el Estado. Es decir, aquí no hay un componente privado, más allá de que son empresas privadas las que lo desarrollan, sino que es el Estado el cual calcula los costos eficientes de esta infraestructura y les pone un precio. En el caso de la generación eléctrica, que es el que tuvo este problema, no funciona de ese modo. ¿Por qué? Porque la generación eléctrica es competitiva. Hay muchos generadores, conocemos el nombre de muchos de ellos, que compiten cada cierto tiempo en licitaciones públicas cuando se trata de clientes regulados, hacen ofertas en contratos. Esos contratos, cada uno de ellos puede tener diversos indexadores, es decir, por ejemplo, estar indexado al precio del petróleo, al precio del carbón, etcétera. Y al mismo tiempo, esos contratos se han firmado a partir del año 2006 en muchos momentos distintos, con condiciones diferentes, con leyes diferentes y distintos modelos de licitación que han tenido que luego ser ecualizados, coordinados, integrados, etcétera, de forma tal que si bien el precio es un precio, comillas, libre, porque es una oferta voluntaria de un generador que dice: yo estoy dispuesto a vender esta energía que me están pidiendo a tal precio, la tarifa que se transfiere a los clientes sí es regulada. Por lo tanto, cada semestre se toman todos esos contratos, se les aplican todas las variables que corresponden, se divide de la manera que corresponda en función de qué contrato corresponde a qué distribuidora, que a su vez atienda a los clientes de tal o cual región, y se fija un llamado precio de nudo promedio, que es el que va a ser trasladado en función de la zona geográfica a cada uno de los clientes finales. ¿Ya? Estos decretos habitualmente tienen algún nivel de demora en su entrada en vigencia. ¿Por qué? Simplemente por burocracia, porque se toma un poco más de tiempo en revisarlo, porque algunos de ellos han ido a la Contraloría y la Contraloría se toma su tiempo, por lo tanto se producen desfases. De hecho, en estos decretos los desfases son bastante breves. Te podría decir que en los otros decretos, como los de distribución o transmisión, hemos tenido atrasos de 4 años en la dictación de esos decretos. En este caso, son desfases de semana, un mes. Ya, okay. Y esta explicación es importante porque el objetivo original de estos reajustes con tasa de interés tenían que ver con que, digamos que el decreto que rige entre el 1 de enero y el 1 de julio tenía un precio de 10. Y en cambio, el que rige desde el 1 de julio hasta el 1 de enero próximo tiene un precio de 11. Si se demora en entrar en vigencia el decreto que aumenta en un peso, ese peso no le es pagado a tiempo a la empresa generadora. Y por lo tanto, sobre ese saldo se aplicaban estos reajustes e intereses. Por lo tanto, originalmente, esto estaba pensado para montos muy pequeños y reajustes temporales. ¿Dónde se produce el problema? El problema se produce en que, si bien, al parecer, porque yo no lo he visto por escrito en ninguna parte, pero nadie lo ha negado del todo, el problema metodológico ya estaba presente en el año 2017. Entre el 17 y el 19 se aplicó a montos muy, muy pequeños. El 19 se congelan las tarifas y ahí no se aplica a nada porque no se reajusta nada. Porque las tarifas quedan congeladas, claro. Y solo se viene a tener que volver a aplicar este criterio en el año 2024, que es cuando se descongelan las tarifas. Por lo tanto, perdona,
pudo haber ocurrido entre el 2017 y el 2019, pero respecto de montos muy pequeños, Muy por pequeños. lo tanto, imperceptibles, evidentemente, para efectos de pagar Tal la cual. cuenta. O sea, de hecho, a mí me han dicho que los montos eran del orden de $1 millón en total. Ya. Que prorrateado por la cantidad Prorrateado de cuentas, olvida, o sea, es muy poco. O sea, yo $1 millón para ti o para mí seguramente es mucha plata. no, por supuesto, Pero digamos. sobre facturaciones de $6.000 millones por semestre, o sea, por año, era un monto muy pequeño que es natural que pudiera haber pasado. Claro, podría ser el ajuste sencillo que haga una Sí, empresa. tal cual. Que lo que se haya calculado Tal aquí. Pero ahora es distinta la historia del 2021. Pero, en el año 2010, entre el año 2019 y el año 2022, la primera congelación de tarifas, explícitamente en la ley se dice que no va a tener intereses. Por lo tanto, el problema en realidad empieza el 2022, que es cuando se cambia la ley, cuando se vuelven a congelar las tarifas del año 2022, y por lo tanto, a partir de ahí sí había que establecer reajustes e intereses. ¿Ya? Pero eso no ocurre sino hasta el año 2024, ¿ya? Porque la ley se fija, se dicta, pero se establece en la propia ley que va a comenzar a descongelarse en el año 2024. En el año 2024, por lo tanto, por primera vez se calcula esto y ahí se comete el error, en el cual, como se ha dicho hasta, como dirían los ciúticos, ad nauseam, se ha explicado, se aplica una tasa de interés que es real, es decir, no nominal, es decir, que tiene incorporado el efecto de inflación y al mismo tiempo se le aplica el IPC, por lo tanto, en la práctica se duplica el efecto del IPC. Año 2024. A partir de ahí comienza efectivamente a aplicarse a un monto de saldos que ya no son estos pequeños momentos de desfase, sino que una enorme cantidad de plata que no había sido reajustada y que llega al orden de los $5.000 millones. Estamos hablando de que no había sido reajustada producto de los De los congelamientos. congelamientos. Claro, entonces, el aplicarlo sobre eso, estamos hablando de otra cantidad de montos. Y eso es lo muy que te distintos. lleva a que las diferencias sean de más de $100 millones cuando en el pasado eran de $1 millón. $1 millón. Perfecto. ¿Quién es el encargado de definir que lo que se cobra sea lo correcto? La Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía, que depende del Ministerio propiamente tal. No depende formalmente del ministerio, tienen algunas relaciones funcionales a nivel muy administrativo y que en realidad dependen de la Subsecretaría de Energía para cuestiones estrictamente administrativas, pero la Comisión Nacional de Energía es un organismo autónomo. ¿Ya? Para decirlo en castellano, el ministro de Energía no puede darle órdenes directas salvo solicitarle un oficio, pero no es el jefe del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía en el sentido formal, digamos. ¿Y por qué, por lo tanto, todas las miradas recaen sobre el ministro de Energía si él no es ni el que calcula, ni el que le da la orden a la Comisión Nacional de Energía de que Yo te revise si está diría bien que o mal calculado hay algo? 3 motivos. A ver. Uno es porque la Comisión Nacional de Energía llega hasta un punto que es la dictación del informe definitivo de precio de nudo promedio. Ahí están todos los números. Le envía este documento al Ministerio de Energía y el Ministerio de Energía es el que dicta el decreto tarifario. Por lo tanto, esa es su participación. Ya, pero dicta el decreto tarifario en función de lo que la Comisión Nacional de Energía le dice. Así es. Y se supone que confía en el organismo autónomo, como confiamos todos en organismos autónomos como el Banco Central. Para contestar tu pregunta directamente, si yo creo que había responsabilidad del ministro de Energía en revisar los números, corregir los números, etcétera, la respuesta es no. No, pues. Su responsabilidad fue política. Ya, está bien, pero hasta este punto que hemos descrito, suena una responsabilidad política muy lejana porque la Comisión Nacional de Energía no depende Bueno, yo di de el ejemplo de que esto es como echar al ministro de Hacienda por un error del Banco Central. Sí, pues que ahí suena eso. Entonces, hasta lo que me has descrito, pareciera un poco, digamos, tirado a las mechas pensar que el ministro tiene una responsabilidad política sobre algo que no depende de él. Yo tengo la impresión, y esto es una opinión nomás, que
el hecho de que se haya aplicado esta responsabilidad política tuvo más bien con el manejo comunicacional, con la forma en que se explicó, con que fue dubitativo, más que con el hecho de que efectivamente se pensara que era el responsable técnico de la decisión mal tomada. Ya, ahora se argumenta que puede ser acusado, porque la acusación no se ha presentado todavía, por notable abandono de deberes, por abandono de deberes. Se supone que cuando él se entera, ahora, déjame ir un paso atrás, antes de cómo él se entera. ¿Cómo descubrimos que se había cobrado 2 veces el IPC? A ver, lo que yo entiendo, esto ha salido en prensa y no ha sido desmentido, por lo tanto lo doy por bueno mientras nadie lo desmienta, es que en un procedimiento de consulta para otra cosa, la SEC le pregunta a la Comisión Nacional de Energía cuál es la tasa de interés que se está aplicando para reajustes. Para otro proceso, la Comisión Nacional de Energía le dice que se está aplicando la tasa de interés para operaciones no reajustables. La SEC se toma su tiempo, queda como dudando y se dice, pero acá además hay IPC. Sí, entonces es una operación reajustable, pues, no es no reajustable. No, ahí se produce y Y como que la comisión vuelve a mirar sus propios números. no, ahí van y le preguntan a la CMF, a la Comisión del Mercado Financiero. Y la Comisión del Mercado Financiero, todo esto de acuerdo a los trascendidos de prensa, habría confirmado que estaba mal hecho. Es decir, que la tasa de interés corriente que correspondía, si es que se le estaba aplicando el IPC por fuera, era la tasa de interés para operaciones reajustables. Y la Superintendencia de Electricidad y Combustible le reporta esa información de vuelta a la comisión. A la comisión, y la comisión a partir de ahí, por lo tanto, se hace consciente de que tiene un problema, que tiene un error, y yo desconozco, evidentemente. Ya, pero uno presume que la comisión le dice al ministro. Ahora, te voy a hacer una pregunta que tú no tienes por qué saber, digamos, y seguramente no sé. Pero voy a apuntar a tu sentido común, que ha sido muy útil a lo largo de los años cuando hemos conversado respecto a esto, Rodrigo Castillo. Pero si la Superintendencia de Electricidad y Combustible pone el grito en el cielo cuando ve que, no tengo idea, en alguna plataforma online están vendiendo alargadores que no están aprobados por ellos y que por lo tanto pueden provocar cortocircuito y por lo tanto mejor no compre este alargador. Digo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también podría habernos dicho, ¿sabe qué? Parece que se está pagando de más por respecto de la luz. ¿Por qué la Superintendencia tampoco dijo nada? Yo ahí voy a ser bien directo. No es responsabilidad de la Comisión, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles fiscalizar a la Comisión Nacional de Energía. No, pues no lo está fiscalizando, pero y por lo tanto yo creo que... Pero yo no estoy diciendo que la tenga que fiscalizar. Pero una vez que descubre el error, ¿por qué la Superintendencia no lo hace público? Yo creo que quien le correspondía hacerlo público era la Comisión y al Ministerio. Yo creo que efectivamente... Esto es lo mismo que la compra de la Casa Allende, es que todos dicen, es que a mí no me correspondía decirlo, a mí no me correspondía hacer la valoración constitucional, y terminamos en que... yo lo último que quiero hacer una defensa corporativa, de hecho, como tú sabes, pero, claro, que a uno no le corresponda. yo dirigí el gremio privado de eléctricas por 16 años, por lo tanto he tenido millones de enfrentamientos con la SEC y tengo muchas críticas a la SEC en muchas cosas. En este caso yo te diría que de todos ellos, el que actuó con más diligencia y se hizo la pregunta correcta fue la SEC e hizo lo que correspondía, ir a advertir al regulador. Gracias a la SEC estamos en esta discusión, de eso no hay discusión. Pero por eso igual a uno le sorprende que la SEC no haya dicho, oye, detectamos este problema para que haya que resolverlo. Ya. Pero yo creo que le tocaba a la CNE. Ya. ¿Por qué la Comisión Nacional de Energía crees tú que no lo hizo público? Porque una cosa es decírselo al ministro y otra es que la comisión vaya y diga, oiga, ¿sabe qué? Tenemos un problema. Ya, lo desconozco. Yo imaginaría, y acá apelándonos al sentido común, que dado que esto iba a tener repercusiones políticas como las ha tenido, que de hecho le costó el Ministerio y la Secretaría Ejecutiva a cada uno de sus líderes, fueron conscientes que esto tenía una componente política que iba más allá de simplemente informar un análisis técnico, cosa que la CNE hace a cada rato, comunica, etcétera. Lo que hicieron fue planteárselo al ministro y habrán acordado, supondría, no tengo idea, que dada la relevancia esto iba a ser anunciado por el ministro. Ya, y el ministro no lo hizo, porque nos enteramos por un reportaje de Tele13. Y efectivamente nos enteramos finalmente por una filtración, porque lo que hace en definitiva la Comisión Nacional de Energía es en un informe preliminar en el cual justamente hace el primer borrador de este informe que finalmente llega al ministro como definitivo y se dicta el decreto. En este informe preliminar que se le entrega a las empresas para ser observado, ahí por primera vez dice, mire, estamos haciendo correcciones por un problema metodológico y esas correcciones
tienen estas implicancias, estos volúmenes, estos montos. De hecho, en las 4 últimas páginas de ese informe preliminar está el listado de cada una de las empresas generadoras con lo que ellos calculan hubiera sido un cálculo incorrecto de los ingresos que les correspondían. Ya. Y ahí, por supuesto, que a lo que hay que determinar ahora es porque el ministro, digamos, tampoco lo hizo público y nos enteramos a través de un reportaje. Pero después viene este segundo error. Rodrigo Castillo, explícanos para Damis el segundo error, el de Transelec. Es más fácil. Ya, es más fácil porque, de hecho, el primer error explicamos la mitad nomás y probablemente me vaya a preguntar por la otra mitad, que es toda esta disputa de si son $2 millones o 210. Sí, ya voy a llegar a eso. Vamos a llegar a eso, pero vamos por partes. Porque... Pero vamos a la transmisión. En el caso de la transmisión es más fácil porque yo te diría que, y tú me vas a preguntar por qué después de un año y yo te voy a responder, pero aún así te diría que es tal vez el ejemplo exacto contrario a lo que ocurrió en el primero. ¿A qué me refiero? En este caso, y esto es súper importante de entender, lo que ocurrió es que en el año 16-17 se dictó una nueva ley de transmisión, de la cual hablamos mucho porque fue la que unió los dos sistemas. Exacto. Por primera vez tenemos un sistema unificado, ya no es el SIC-SINC, sino que uno único. El interconectado central con el de Norte Grande. Tal cual. Se crea el Coordinador Eléctrico Nacional en reemplazo de dos instituciones que eran de una naturaleza jurídica que los abogados estuvimos como 20 años escribiendo paper al respecto porque era un absurdo. Pero mira, sin nombre los antiguos SEDEC. ¿Tú me puedes creer que los antiguos SEDEC eran una sociedad de responsabilidad limitada, la dueña de los activos, que era de propiedad de algunas generadoras que le arrendaban a un organismo innominado y sin personalidad jurídica, que era era una locura? Era una locura, sí, y que funcionaba con estándares técnicos que eran igual de absurdos. Por lo tanto, cuando se crea el Coordinador Eléctrico Nacional, una de las muchas cosas que hay que hacer para unificar los sistemas es que se debe migrar todas las bases de datos que estaban en manos de los antiguos SEDEC y que daban cuenta de todos los activos de transmisión. Estamos hablando de, solo para el caso de Transelec, por lo que pude averiguar, que es la que tiene el problema, 15 millones de datos correspondientes a 15 millones de activos. Todo eso debió ser migrado en un plazo de 2 años a este nuevo sistema. Ya. Eso fue muy traumático y en algún momento podemos hablar de todas las anécdotas que hay detrás de esa migración que fue horrenda. Y en ese proceso de migración, Transelec, lo que sabemos hoy día, es que comete errores para arriba y para abajo, es decir, se equivoca en muchas cosas a su favor y en su contra al momento de informar estos activos por 1000 motivos. En fin, tiene que ver con dimensionamiento, cantidad de acero. Esto no es, para que se entienda, no es informó una torre de más, informó un transformador de más. No, en lo que se equivocó fue en la planilla, en la línea donde dice cuánto acero está asociado a esa unidad. Hubo problemas con los volúmenes, lo cual implicó, para decirlo en castellano, y para dar un monto al voleo, porque no conozco los montos exactos, pero digamos que informó $150 millones de más e informó $50 millones de menos en este va y viene, digamos, de los errores. Transelec, por lo que ha comunicado la misma empresa, estaba preparando el nuevo proceso tarifario y por lo tanto revisando sus activos para el nuevo proceso tarifario y hasta donde entiendo buscando lo que le debían, no lo que debía. Ya, y en ese proceso se da cuenta que también se había equivocado para el otro lado en octubre del año 2024 y en ese momento, por lo que se ha informado, va a hablar con la Comisión Nacional de Energía. Automáticamente ellos llevan la información para decir, oye, nos dimos cuenta que estábamos cobrando de más, para decirlo fácil. Exacto, Perfecto. que informamos más los activos. No es como que se quedaron callados. No, fueron de inmediato. Y eso no hay duda, nadie lo discute, está por escrito, reuniones de lobby, minutas, cartas. Y a uno le devuelve mucho el alma al cuerpo también. Sí, bueno, es que por eso te digo que es un caso tan distinto. En ese momento, y esto es súper importante para entender de nuevo por qué un año, la propia empresa, y así lo ha declarado públicamente, le dice a la autoridad, no sé todavía hasta dónde llega el error. Sé conceptualmente que hay errores, hay algunos que ya los tengo totalmente identificados, pero estos son 15 millones de datos, por lo tanto necesito tiempo para terminar de ver cuál es el error. En paralelo, el mismo día,
la Comisión Nacional de Energía gatilla un mecanismo que está contemplado en la ley para revisión de este tipo de errores que le corresponde al Coordinador Eléctrico Nacional. Le manda un oficio y le dice, mire, se nos ha informado por parte de esta empresa que tiene errores, por lo tanto le pido que inicie una auditoría. Octubre del año 2024. Más o menos en diciembre, enero, mientras la empresa seguía haciendo sus revisiones y comenzaba este proceso de auditoría, el coordinador le dice a la CNE, ok, esta auditoría es de tal complejidad que yo estimo que me va a tomar entre 18 y 24 meses. Entonces, supondría, estoy especulando, se toman un mes para pensarlo, y le mandan una nueva carta, ahora a Transelec, diciéndole, el coordinador nos ha dicho que se toma entre 18 y 24 meses. Eso es demasiado tiempo para seguir cobrándole a los clientes una tarifa que sabemos incorrecta y para hacer las devoluciones que corresponden. Por lo tanto, en paralelo a que el coordinador intente hacer su auditoría, quiero que usted me informe todos los problemas que tiene, yo los voy a verificar y vamos a buscar una manera alternativa de adelantar estas devoluciones a la espera de esta larga auditoría. Auditoría que a todo esto pasaba por un proceso de licitación que quedó declarado desierto. Pero eso fue después. Ya, eso pasó después. Ya. En junio del año 2025 ya, la empresa le envía finalmente los antecedentes con los que ella cuenta y dice, mire, yo hice toda la revisión y esto es lo que yo encontré. Tanto para arriba, tanto para abajo, esto es lo que yo creo que es. La Comisión Nacional de Energía empieza a revisar por sí misma, todavía a la espera del coordinador, estos números, y empieza probablemente la discusión de qué manera, porque la manera purista es esperar 24 meses, que salga el resultado de la auditoría y corregir las tarifas. ¿Cómo lo hacemos en el tiempo intermedio para apurarlo? Y lo que hace la CNE es pedirle nueva información de respaldo de estos datos que le había dado. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Energía lo que espera es tener que hacerlo sin esperar la auditoría, por lo tanto tiene que ser muy acuciosa ella Perfecto. en revisar los números. Entonces, de nuevo, cuando uno dice ha pasado un año, sí, es indignante, pero se entiende en un contexto en el cual no es que estuvieron un año sin hacer nada, No, estuvieron bien, un año intentando resolverlo. Pero todo de vuelta cae sobre el ministro de Energía. Porque me imagino que él está enterado desde octubre del año pasado de que Transelec había elevado, digamos, El este mismo, problema. o sea, hasta donde yo entiendo, está en cartas, en reuniones de lobby, etcétera. O sea, ¿Y todo era el mundo algo, estaba enterado en esa época. en tu conocimiento respecto a cómo funciona esta industria, era algo que el ministro debió haber hecho público? Digo, público a la ciudadanía. Te digo la verdad, no lo sé. Hoy día, con el diario del lunes, yo creo que se debió haber hecho público, porque los resultados son los que son y está implicando un nivel de desconfianza, un nivel de crisis que... Sí, pues, la gente queda con la idea de que le ocultaron información. De que le ocultaron información, por lo tanto, como te digo, con el diario del lunes creo que sí. Ahora, más aún cuando esto aparece justo después de un escándalo como el que supimos del IPC primero, digamos. Entonces, ya se combinan cosas. Si esto de la transmisión hubiera sido único, tal vez no estaríamos teniendo esta discusión y estaríamos solo conociendo que se llegó a un acuerdo, que se va a devolver la plata y todo bien, digamos. Y la última pregunta, Rodrigo. Tuvimos ayer un entrevero entre una parte que dice que en estricto rigor no se ha pagado los, pongámoslo en números redondos, 100 millones de dólares, que algunos y el ministro de Energía, Álvaro García, dice, perdón, sí se pagaron. ¿Pagamos o no pagamos? A ver, además. Déjenme, acá voy a respirar profundo porque esto sí que es complejo. Oh, ya. ¿Tenéis 5 minutos No, o ya tengo no dos, tenemos? así que Dos, ya, entonces no voy a poder explicarlo en más detalle. Voy a decirlo así. ¿El cálculo estuvo mal hecho? Sí. ¿Se calculó una tarifa incorrecta que llega a 115 millones de dólares? Sí. ¿La plata le llegó a las generadoras con el monto incorrecto? Sí. ¿Hay manera de resolver aquello que no sea con una devolución de tarifas? No. ¿Los chilenos ya pagamos todos esos 115 millones de dólares? No. Los debemos en su gran mayoría. El problema está en que los debemos garantizados en instrumentos financieros inmodificables. Por lo tanto, lo queramos o no, los vamos a pagar mal,
Por lo tanto, la única manera, porque no podemos modificar los instrumentos financieros, es de la forma en que el Ministerio lo ha planteado. Perfecto, se entendió clarito en todo caso, ¿viste? Estupendo. Excelente. Ya, gran conversación esta mañana con Rodrigo Castillo. Muchas gracias, Rodrigo, porque Al además contrario. es muy, muy clarificador respecto a un tema que es tan complejo, tratar de poner paños fríos y entenderlo desde el punto de vista técnico. Exdirector ejecutivo de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo. Gracias, Rodrigo. No, muchas gracias.